Bueno, entonces continuando con nuestro proyecto, vamos a ver qué avance. Lo último que hicimos fue el predimensionamiento. Entonces dijimos, ya tenemos unas, falta la presentación que no era, ya hicimos el predimensionamiento de unas vigas, ¿cierto? Vigas de rigidez, vigas de carga. Hicimos el predimensionamiento de unas columnas. Hicimos el predimensionamiento de un sistema de entrepisos, ¿cierto? O sea, particularmente para una placa, placa aligerada que estamos definiendo como placa en una dirección donde dijimos que había unas viguetas que eran los nervios principales, unas riostras, unos nervios secundarios, una plaqueta superior, una plaqueta inferior que de acuerdo con las nuevas tendencias constructivas puede que no vaya, ¿sí? Y entonces pues lo que vamos a hacer nosotros ahora es cuantificar ese peso. Recordemos que este sistema de entrepiso, aquí no nos dice la norma, que es principalmente orientado a cargas gravitacionales, ¿cierto? Cargas verticales, y que nosotros no debemos tenerlo en cuenta como parte del sistema de resistencia sísmico. Entonces, vamos a iniciar con nuestras cargas gravitacionales. Todo esto es nuevamente tomado de la norma para que lo tengan presente y pues puedan consultarlo. Cargas gravitacionales, aquí en el numeral de la norma, en el título B3, ¿sí? Nos presenta esta tabla. Masas y pesos de los materiales. Entonces aquí me presenta es unos pesos unitarios de los materiales que principalmente se utilizan dentro de la construcción. Y pues me va a referir a, como tal, a lo que es el concreto, ¿cierto? Concreto me dice concreto simple, 2.300 kilos por metro cúbico. Concreto reforzado, 2.400 kilos por metro cúbico. Sí, tengámoslo ahí presente esa referencia, 2.4 toneladas metro cúbico. ¿M? Aparte está el acero, 7.8 toneladas metro cúbico. Agua, agua dulce, 1 tonelada metro cúbico. No sé qué otro material para ustedes sea comúnmente empleado en la construcción. Morteros, ¿sí? 2,1 toneladas metro cúbico. Miremos por ahí, maderas, 600, 400, ¿sí? Kilos metro cúbico. Mampostería en concreto, 2.1 toneladas metro cúbico. No sé, tierra, bueno, claro que eso ya depende más como de los estudios de suelos, ¿sí? De las densidades mismas que los ingenieros geotecnistas nos aporten dentro de su exploración. Entonces, pues vean que aquí me da una amplia gama de materiales empleados en la construcción. Si yo no lo conozco, pues puedo recurrir a ensayos físicos de los materiales o a literatura para saber qué otro tipo de material puedo emplear en construcción, ¿no? Pero pues creo que con concreto, acero, mampostería, agua, de pronto uno que otro metal puede ser suficiente. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta esos valores como referencia. ¿Qué es ese peso unitario? Pues es cuánto pesa, cuántos kilos pesa un metro cúbico de ese material, ¿sí? Una densidad volumétrica. Adicionalmente, tengo unas cargas mínimas de elementos no estructurales, pero bueno, más bien implementemos eso dentro de nuestra hoja, una hoja de cálculo que yo estoy preparando acá con ustedes. Vamos a ver qué unidades tenemos acá. Bueno, primero tenemos que definir mm, nosotros qué es lo que vamos a incluir dentro del modelo estructural, ¿sí? Pensemos, la norma nos dice, ojo, ustedes no deben contemplar, no deben tener en cuenta el, la rigidez de sus elementos de entrepiso. Entonces, en ese orden de ideas, hay diferentes formas de incluir esas cargas, ¿sí? Una, yo puedo cargar directamente las vigas de carga. Otro, yo puedo cargar las viguetas directamente
Otro, yo puedo emplear elementos de área para cargar las viguetas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video de los elementos de área. Sí, ¿no? Porque es que después me piden plazo para entregar el proyecto, pero no lo han empezado. No, señor. Bueno, entonces saben que tienen tareas ahí pendientes. Entonces, ¿por qué pregunto eso? Porque tengo diferentes tipos de elementos de área con los cuales yo puedo hacer la simulación en función de lo que yo quiera apreciar en ellos mismos, ¿sí? Si quiero utilizarlos como un sistema de transferencia de cargas, si yo quiero utilizarlos como un sistema de resistencia de cargas verticales o un sistema de cargas laterales, ¿sí? Si yo quiero conocer esfuerzos como tal en los elementos, pues tengo diferentes formas de modelarlos y pues todo está en la referencia que yo les envié ya desde el viernes pasado, ya hace buen tiempo. Y pues como aquí la norma me dijo, oiga, no tenga en cuenta esa rigidez, pues yo puedo incluir los elementos que me sirvan solamente para hacer la distribución de cargas. Entonces, en ese orden de ideas, todo este sistema que vamos a ver, o toda esa placa que vamos a ver, nosotros no la incluimos como tal, como una rigidez, como unos elementos estructurales dentro del modelo, sino lo vamos a inducir como un mecanismo de transferencia de cargas. ¿Sí? Entonces, esa es la idea con el análisis que vamos a hacer. Entonces, para que el modelo, aquí yo puedo incluir el peso propio de los elementos por el modelo, no, pero la idea es que todo lo incluyamos como cargas. Entonces, yo aquí no voy a incluir el peso de los elementos. No va a decir que sea incluido por el programa. Voy a decir que este peso propio, acá por un lado, voy a incluir el peso de las viguetas. ¿Se acuerdan ustedes qué dimensiones tenemos en las viguetas? 30 por 50. 30 por 50 una vigueta, se me hace muy ancha una No, vigueta. 0,10 por 0,50. 10 por 50, ok. Entonces, de hecho, si vemos esta imagen y yo tengo que contemplar este peso y aparte este peso de la placa, pues yo no llevaría la vigueta hasta aquí arriba, sino yo lo dejo hasta aquí, hasta 45 centímetros de alto. Y aparte contabilizo más bien el área completa de esta plaqueta superior de 5 centímetros de espesor. ¿Sí me siguen? Sí, ¿Para señor. qué? Para no duplicar pesos. Entonces, peso de las viguetas. Puede que yo tenga una vigueta de, dijimos, de 0,10 metros, ¿cierto? Por 0,45 metros de ancho, de alto, perdón, por una densidad del concreto de 2,4 toneladas metro cúbico. Acá voy a hacer una aclaración que la vigueta es de 10 por 50, sí, pero pues estoy haciendo el descuento para no duplicar el peso de la vigueta. ¿De acuerdo? ¿Qué cálculo tengo acá? Pues 2,4 por 0,45 por 0,10, ¿sí? Entonces la densidad por un área me da una carga por unidad de longitud. O sea, es cuánto va a tener esa vigueta cargada de forma lineal. 0,11 toneladas metro cúbico, metro lineal o 110 kilos por metro. ¿Sí? Eso es lo que pesan las viguetas. Adicionalmente, esta placa. Bueno, resulta que para esta placa, aquí lo primero que yo calculé fue esta vigueta. Pero dentro de mi sistema estructural, yo voy a tener, voy a poner acá otra, y voy a ponerla de diferente color. ¿Sí? Voy a decir que lo que caiga en este recuadro azul le corresponde tomarlo como carga a esta vigueta. Y lo que caiga en ese recuadro naranja le corresponde tomarlo a esa otra vigueta. Y acá puedo poner otro recuadro de otro color
y le corresponde a esta vigueta, ¿sí? Entonces cada vigueta va a tener un ancho aferente, una zona de influencia, donde va a recibir una carga asociada a ese ancho, ¿de acuerdo? Entonces, para esta vigueta en azul, que es nuestra vigueta en estudio, el ancho aferente va a ser, o más bien la placa aferente va a ser esta plaquetica que yo tengo aquí en la parte superior. ¿Qué dimensiones va a tener esa plaqueta? ¿De ancho cuánto tiene? ¿0,70? ¿Por qué 0,70? Ese es nuestro dimensionamiento, ¿no? ¿Por qué 0,70? ¿O por qué no? Cero ocho. ¿Por qué 0,8? Sería la mitad de esa plaqueta más A ver, pensemos. Sí, dos, exacto. Es más el medio espesor de la casetón, vigueta. ¿cierto? Medio casetón a un lado, medio casetón a otro lado y el espesor de la vigueta. ¿Cuánto es medio casetón? 0,35. 30. 0,30. Un casetón completo, miremos entre caras, es de 0,60. Ah, es que creí que era 0,70. No, el casetón está acá, ahí también está marcado, 0,60. Entonces, medio casetón va a ser 0,30, 0,30 y 10, todo me suma 0,70. Entonces, ahí estamos verificando que es el 0,70 que me dijeron hace un momento. También puedo verlo como, pues que si mi entre eje de viguetas tengo 0,70, pues obviamente entre eje de casetones también voy a tener 0,70. ¿Sí? Entonces, voy a tener una plaqueta de 0,7 de ancho, un espesor de 0,05 y la densidad del concreto 2,4 por metro cúbico. Entonces ahí me dice que tiene 80 kilos por metro. Bueno, entonces lo que hemos considerado hasta el momento, estas 190 kilos por metro lineal, es lo que pesa la estructura, ¿no? Lo que pesa una vigueta con su plaqueta en la parte superior, ¿sí? Por metro lineal. Ya que mi proyecto tiene 2, 3, 5 metros, los que sea, 20, 50 metros, entonces pues, lo multiplico por la longitud como tal. Pero ahora resulta que esa estructura que yo tengo a la vista, ¿cierto? Hasta el momento lo que yo estoy viendo es ese concreto gris que fraguó, sobre el cual puedo circular, pero eso no es lo que yo le entrego al cliente. Lo que yo le entrego al cliente es un acabado, un piso terminado. Entonces, este piso terminado también se me va a convertir en una carga muerta. ¿Por qué es muerta? Porque es una carga que tiene poca tendencia de variación dentro del uso de la estructura. Lo mismo que mi estructura, ¿cierto? Mis elementos estructurales más bien no van a variar, esperamos, dentro de la vida útil de la estructura, pues los acabados es poco probable que los hagan, ¿sí? Que los varíen. O bueno, pues es normal que se haga una remodelación de un apartamento, cambien acabados y demás de una casa, pero pues no es algo que se esté haciendo a diario. Entonces, hay una tabla que se llama cargas muertas mínimas de elementos no estructurales, guión pisos. Aquí está la tabla B3, 4, 1-3. ¿Sí? Y me presenta pues diferentes tipos de acabado, acabado de piso.
Me dice que hay baldosas, que hay acabados de piso en concreto, hay mármol, hay madera, hay terrazo, pizarra, piso asfáltico, ¿sí? Diferentes tipos de piso que generalmente se emplean en la construcción. Nosotros generalmente lo que empleamos son baldosas, ¿cierto? No es que tenga que ser baldosas, es que es generalmente lo que más se emplea. Puede ser granito. Yo por acá vi el granito, el mármol, ¿sí? Miremos que el mármol pesan 160 kilos por metro cúbico, ¿sí? Baldosa. Baldosa me está diciendo sobre una capa de mortero de 25, una pulgada de mortero puede pesar 110 kilos por metro cuadrado. Entonces, pues ya empiezan ustedes a seleccionar ese tipo de acabados que le tienen que incluir a su estructura. En este caso, si ustedes están de acuerdo, puedo incluir una baldosa cerámica, pues digamos que esta es la más común, que pesa 110 kilos por metro cuadrado. Igual ustedes en su proyecto pueden seleccionar cualquiera de ellas otras. Pero pues antes de continuar, pues yo los invito a una reflexión. Pensemos, 110 kilos por metro cuadrado. ¿Ustedes han cargado una baldosa? Sí, señor. ¿De qué tamaño? ¿De qué dimensiones? Como de 30 por 30, de 25 por 60. De 30 por 30. ¿Y eso es pesado o es liviano? Más o menos. Lo pregunto por qué, porque ustedes van a Home Center o cualquier depósito de materiales y ustedes van a comprar un piso, les dicen, en esta caja vienen tantas baldosas, ¿sí? Ahí no les dicen, no le dan el dato explícito, no les dan el dato explícito que nosotros estamos buscando acá. Si nos dicen una caja de, no sé, 6 baldosas, 10 baldosas, y esas baldosas si vienen moduladas cada 30 centímetros, cada 25 centímetros, representa un área. Ustedes pueden estimar esa cuantía. ¿Cuánto pesa la caja y qué área les va a dar? O sea, ¿qué carga por metro cuadrado va a tener esa baldosa? Aprovecho que Valentina me dice liviana, pero liviano es cuánto. ¿Cuánto creen ustedes que pueda pesar una baldosa? O, bueno, mejor, un metro cuadrado de baldosa. Una baldosa que tenga un metro por un metro. ¿Se les ocurre algún número? Por ahí 2 kilos el metro cuadrado. 2 kilos el metro cuadrado. Es que 2 kilos Pensaría pesa que casi más, un ladrillo. yo pensaría que por ahí unos 10, 15 kilos por metro cuadrado. Bueno, pero miremos, es que usted me está diciendo 15 kilos por metro cuadrado y aquí la norma me está diciendo 100 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, para que empecemos como a establecer esas cantidades. ¿Y por qué les digo si ustedes la han cargado? Porque pues cuando ustedes la cargan ya empiezan a sentir realmente lo que son esas magnitudes, ¿sí? Unas baldosas típicas pueden estar del orden de entre 15 y 25, máximo 30 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Baldosas, ustedes saben que es un material cerámico, un material poroso, pero pues tiene un peso. Y adicionalmente aquí lo que estamos diciendo es 25 milímetros de mortero. ¿Cuánto pesa una plaqueta de 1 por 25 milímetros de mortero? ¿Cuánto creen ustedes que pesa? Yo acá tengo mi hoja de cálculo y voy a decir que tengo una plaqueta que tiene 1 metro
1 metro por 1 metro por Ese punto es el cero. mismo cálculo que habíamos hecho la semana pasada, ¿no, Inge? Que daba como casi media tonelada. No, porque ese cálculo que hicimos la semana pasada era una placa de 20 centímetros. Ahora estamos hablando de una plaquetica de 2 centímetros. Pero bueno, podemos hacer la regla de 3, ¿cierto? Si pesa 480 kilos, 20 centímetros, pues 2 centímetros va a pesar la décima parte. O sea, del orden de 50 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces 50 de plaqueta más 30, suponiendo, de baldosa, ahí nos dan 80. Pero la norma nos dice, oiga, si usted no tiene los datos, al menos utilice eso que les estoy diciendo acá, 110 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Donde estoy incluyendo, por un lado, acá, por un lado estoy incluyendo la plaqueta y por otro lado estoy incluyendo eh, el afinado, ¿sí? El material, el mortero de pega. Entonces, después de esto, de tener la estructura de concreto, que ustedes han estado en obra, pues el concreto exuda un poco, se genera una capa líquida acá, a veces se lava, llueve y quedan unos agregados ahí puntudos. Inge, creo que se le fue el audio, no sé, no, a mí se me fue el audio. No, no se escucha, profe. ¿Nos oyes, Inge? Ya tengo audio, chicos, nuevamente. Sí, Sí, señor. ahora sí. Señor. Pantalla, ¿pueden ver mi pantalla? No, señora, aún no. Ah, ok. Ya, ahora sí. Bueno, entonces les estaba diciendo, no sé si alcanzaron a oírme, que cuando yo no conozco los datos de la baldosa, del acabado de piso, así como en detalle, que aquí nos está dando un orden de 80 kilos centímetro, perdón, kilos metro cuadrado, la norma me dice que las cargas mínimas que voy a emplear son estas que me está presentando acá, ¿sí? Baldosa sobre 25 milímetros de mortero, 110 kilos por metro cuadrado. Entonces, cuando estoy en obra, después de hacer el vaciado del concreto, después de hacer el curado, bueno, recuerden que el concreto en estado fresco desaparece como en la parte superficial, como una agüita, ¿cierto? Que me empieza como a exudar el concreto y demás, que puede que se me lave o no. Si se me llega a lavar, pues me quedan los agregados puntudos a la vista. Yo no puedo poner mi
baldosa allí porque sencillamente corre el riesgo de agrietarse. Entonces lo que yo hago es que inicialmente hago un afinado en la placa de concreto, ¿sí? Y después sí pego mi baldosa. Y que adicionalmente ese afinado me ayuda a trazar los niveles, las pendientes para tener unos drenajes adecuados dentro de mi estructura, ¿sí? Hacia sifones, bajantes y demás. Entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, puedo decir acá que voy a tener un afinado de 3 centímetros, ¿sí? Bueno, aquí tengo de 1 pulgada. Y este afinado no va a ser en concreto reforzado, sino va a ser en concreto simple. ¿Se acuerdan cuál es la densidad del concreto simple? 2.4. 2.3. 2.4 es del concreto reforzado. Precisamente esta Ok. diferencia de 100 kilos por metro cúbico es la aportada por el acero de refuerzo. ¿Listo? Entonces aquí yo estoy suponiendo un 1 pulgada de espesor de afinado. Aquí, bueno, podemos decir que es una plaqueta de 0.05 metros de espesor. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede volverse a la otra tabla, el otro cuadro, para eso? Es que, digamos, ahí dice acabado, no, el siguiente, el primero. Ese. Ahí dice acabado de piso en concreto. Y Ajá. aparte se había hablado de un afinado, que creo que es el mismo que los maestros le dicen en el alistado, ¿sí? Sí, sí, sí. Ese, cuando dice, ese que está en la primera fila que dice acabado de piso en concreto, ¿se suma? O sea, sería como un alistado más un acabado más fino o es uno o el otro. No, pues yo aquí lo plantearía desde el punto de vista físico. Ustedes, por eso les digo, primero, está la estructura terminada, ¿cierto? Desformaletean, tienen el concreto a la vista. Ese concreto pues tiene unas irregularidades por algunos agregados que quedan a nivel de superficie. Entonces, ¿qué se Sí. va a hacer? Estamos diciendo que vamos a poner un alistado, un morterito, una capa de afinado. Aquí me están diciendo que son 0.02 por cada milímetro de espesor. Si yo lo voy a poner por X cantidad de milímetros, pues yo lo ajustaría por allá, ¿sí? Por otro lado, yo estoy diciendo que voy a poner el mortero, un morterito de 1 pulgada de espesor. Entonces, el cálculo que estoy haciendo acá. O sea, por los dos lados voy a llegar a cantidades similares, ¿sí? Pero pues pensemos en que primero va el afinado, ¿cierto? Después voy a poner mi baldosa, ¿sí? Pero para poner mi baldosa también necesito de pronto un morterito de pega, ¿sí? Ustedes han visto cómo es esa actividad, entonces eso me va a dar otro espesor adicional. De hecho, como yo ya tengo mi capa fina, ¿cierto? Mi capa plana, lista para poner la baldosa, yo podría decir que no incluyo otra pulgada de concreto porque no ya serían 10 centímetros, ¿cierto? Sino voy a decir que pongo una baldosa cerámica sobre 12 milímetros de mortero. Entonces voy a decir que son 80 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Y voy a decir baldosa cerámica sobre, no 1 pulgada de afinado, sino sobre, ¿cuánto dije acá? Sobre 12 milímetros. Entonces acá puedo decir que tengo 80 kilos por metro cuadrado. Bueno, 80 dividido en 1000 porque todo lo tengo aquí en toneladas. 0.08 toneladas por metro cuadrado. Y el ancho aferente para tener una carga por metro lineal. ¿Cuánto va a ser el ancho aferente de esa baldosa? Pues recordemos que en toda esta zona superior voy a tener baldosa, voy a tener afinado. De hecho, aquí debía ser 0.7 también, ¿cierto? El ancho aferente. Y mi baldosa también va a estar en esta zona, en toda la zona. Entonces voy a decir que el ancho aferente de esa baldosa va a ser 0.7, que corresponde, ya saben, acá al predimensionamiento que hicimos. Entonces, por ese motivo es que yo les dije, todo lo que empecemos a hacer ya va todo concatenado, todo unido lo uno con lo otro, para que lo tengan en cuenta.
he visto proyectos donde me hacen un predimensionamiento y después me hacen una avalúo de cargas con otros datos. Entonces, ya ahí empiezan a haber como discrepancias. Obviamente, si hay discrepancias allí, más adelante vamos a ver que las cargas sísmicas dependen de estas cargas gravitacionales, entonces el error se propaga de forma eh, exponencial. Entonces, bueno, ¿sí? ¿Alguien va a preguntar? Digamos, para el proyecto, todos estos valores los podemos suponer así como de los que Sí, medio nos da la norma. Tenemos que ser más, a veces los ingenieros le piden a uno como ser más específicos en qué tipo de baldosa es la que se va a poner, las medidas, todo eso. O para el proyecto no es tan necesario como esa especificación. si lo hacen mejor, mucho mejor. ¿Por qué? Porque vean que aquí yo estoy teniendo una carga entre afinado y peso, aquí estoy teniendo, al sumar esto, 100 kilos por metro lineal, ¿sí? Muy seguramente que si tengo los datos reales de la baldosa y demás, pues podría estar trabajando con el 60% de esa carga, ¿sí? Sí, entre más información yo conozca mi proyecto, pues mucho mejor. Esa es como la invitación. Si no, pues ustedes Listo, escogen ingeniero, vale, unos valores de acá. No es que tenga que ser necesariamente esos que yo estoy poniendo, ¿sí? Porque ustedes el predimensionamiento les puede dar anchos de aferentes diferentes. Entonces, pues, acá yo solo les estoy diciendo, es haciendo un ejemplo de dónde es que va a salir esa información. Bueno, entonces, ya tengo mi estructura y ya puedo mirar hacia el piso y le tengo un acabado que se ve bonito, estéticamente agradable y demás. Pero si me voy al piso de abajo y miro para el techo, pues esta es la misma placa, ¿cierto? A los usuarios del tercer piso les sirve de piso, a los usuarios del segundo piso les sirve de techo, entonces yo tengo que ponerle algo aquí debajo para que no se vea así. O pues ya depende de los gustos del arquitecto si lo queremos dejar con estructura a la vista, ¿sí? Generalmente no lo dejan, como ya les decía. A mí sí me gusta ver la estructura a la vista. Los arquitectos generalmente no lo dejan, sino que aquí ponen un tipo de acabado, unos paneles, puede ser. Entonces, aquí también me voy a la norma, que hay otra tabla que también está allí referenciada, y me dice, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales, caso particular, cielo raso. Y como, así como me presentó en los pisos, también me ofrece unas condiciones usuales de materiales empleados en techos. Tableros de yeso, pañetes en madera, fibras acústicas, canales suspendidos en acero, suspensión en madera, y pues ahí ustedes pueden seleccionar cuál de ellos es más conveniente, ¿sí? De momento, pues como nosotros somos ustedes tienen el proyecto arquitectónico, ustedes pueden mirar a ver si hay alguna información de, primero, de acabado de piso, de acabado de techo. Si no, pues nos toca suponer algo común en la construcción para poder establecer unas cargas. Lo común que yo he visto puede ser unos entramados metálicos suspendidos afinados en yeso. ¿Qué son? Pues que yo aquí a estos elementos metálicos, a estas viguetas, yo le chazo, ¿cierto? Algunas perforaciones, pongo unos tornillos y pongo unos elementos metálicos livianos. Y esos elementos metálicos livianos me sirven para asegurar unos paneles de yeso por la parte inferior, ¿sí? De manera que después, pues, los maestros hacen muy juiciosamente su trabajo, juntas de los paneles, y nosotros como usuarios vemos para el techo y no nos vamos a dar cuenta que eso realmente no es una placa, sino es un sistema de acabado que estoy dando para tapar estos vacíos, ¿sí? Entonces, eh, yo puedo utilizar ese pañete, no, ¿cuál fue el que dije? Entramado metálico, 50 kilos por metro cuadrado, pero ustedes pues están en disposición de utilizar otros tipos de acabados. Como les digo, entre más información tengan de la estructura, pues mucho mejor.
El entramado metálico de yeso, ya lo tenía por ahí seleccionado. Vimos que eran 50 kilos por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón. Lo paso a toneladas porque tengo mi hoja de cálculo ya programada en toneladas, ¿sí? 50 kilos. Y el ancho aferente nuevamente va a ser de 0.7. Recordemos que ese ancho aferente pues ya es el mismo, pero visto aquí desde una proyección inferior. ¿Qué más le ponemos a la placa? De peso. Bueno, ustedes me dirán, pues ahí ya tienen la respuesta, muros, ¿sí? Esto que le estoy dando acá, pues es lo que generalmente se usa. Puedo tener algún otro tipo de, de cargas adicionales. Muros y particiones. Para muros y particiones tengo otra tabla. B342-4. Pero entonces acá hago un alto porque debemos recordar y ser consistentes en nuestra información del proyecto. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros planteamos el espesor de la placa, dijimos que utilizamos la tabla del comentario porque eran elementos susceptibles de daño, ¿cierto? Particiones frágiles, orientado hacia estructuras, hacia muros en mampostería. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Bueno, ¿por qué hago ese llamado de atención? Porque yo tengo esta tabla, como tal, esta en particular, que es para muros en mampostería, pero tengo otra tabla en la norma que es para muros, bueno, para particiones livianas. Y mientras que las particiones livianas estamos hablando del orden de 100 kilos por metro cuadrado, aquí vean que estamos hablando del orden de, no sé si ustedes pueden ver el cursor, sí, el orden de, vean en kilos, que la parte gris, el orden de 500, 400, 600 kilos por metro cuadrado. Entonces, pues ya se ve en cuanto a magnitudes qué qué tanta consideración debo tener para para esas particiones livianas y para esas particiones frágiles que son asociadas en elementos de mampostería, ¿sí? Entonces, por esa razón, ustedes me dijeron que vamos a utilizar particiones frágiles, que digamos que es lo más común cuando tengo edificio residencial. Entonces, tengo esta tabla de muros. Y me dice, bueno, ¿qué tipo de mampostería se quiere plantear? Se quiere proyectar en la edificación. Tengo mampostería de yeso, mampostería de bloque de arcilla, mampostería en bloque de concreto, mampostería maciza sin pañetar, ¿sí? Entonces, pues ya es que nosotros también empecemos a plantear qué tipo de estructura debería ser. Por eso digo, entre mayor sea la definición arquitectónica, pues mucho mejor. Generalmente, ¿qué tipo de mampostería tenemos en las edificaciones para elementos no estructurales? De arcilla. ¿Cómo? En bloques de arcilla. Bloques de arcilla, ¿cierto? Generalmente macizos, unidades macizas o unidades perforadas. Perforada. Pero es que las perforadas son un poco más caras, ¿cierto? Pero pues ya depende de los datos del proyecto, ¿sí? Yo puedo decir bloque de arcilla. Acá estos, no sé, aquí está mi cursor. Bloques de arcilla. O acá si quiero unidades perforadas, ¿sí? ¿Ustedes se recuerdan cuánto tiene de ancho o cuáles son las dimensiones de un ladrillo? Una no- Entonces cogen la regla, miran a ver más o menos cuánto puede tener un ladrillo. Como unos 12 por 25 por 10 más o menos. Pronto un poco Como más. por 7 más o menos. Pues depende de la fábrica, ¿no? Pero pues más o menos esa es la relación de aspecto que pueden tener los ladrillos.
Puede ser 12 de ancho, 25, 24 de largo y unidades de 6, 7 centímetros, 9 centímetros, ¿sí? Entonces, pues, si decimos que de ancho, que es lo que me va a dar el espesor del muro, tiene del orden de 12, pues yo aquí voy a buscar mi muro. ¿Cómo lo quiero? ¿Sin pañetar o pañetado en ambas caras? ¿Qué proponen ustedes? ¿Sin pañetar o pañetado? Pañetado. Generalmente se pañeta, ¿no? Pero ahorita hay unas tendencias arquitectónicas de tener el ladrillo a la vista y a mí se me hace raro porque a veces tienen es una baldosa con la figura del ladrillo y demás en vez de aprovechar como tal ladrillo, ¿no? Es más plata, es más peso para la estructura, pero bueno, va en gustos. Si me dicen que es un ladrillo o un muro pañetado en ambas caras y tiene 12, yo podría pensar en acá, bueno, acá un muro de 15 centímetros o muros de 15 en general que tengan 250 kilos por metro cuadrado o de 20 centímetros que tengan 310 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Generalmente esos muros son del orden de 15 centímetros. Entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, voy a utilizar 250 kilos por metro cuadrado para carga de muros. Entonces, punto 25, para este caso toneladas, metro cúbico, ¿cierto? Haciendo el equivalente. Y el área, el ancho aferente va a ser de punto 7, nuevamente. Pero vean lo que estamos considerando acá, que en cualquier posición de la estructura, ya sea sobre este vano o sobre la vigueta siguiente o la anterior, yo tengo la posibilidad de poner muros. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces, cuando yo radico mi proyecto arquitectónico, bueno, cuando yo como ingeniero estructural conozco un anteproyecto arquitectónico, yo no me puedo casar con esa geometría. ¿Por qué? Porque dentro de la evolución misma del proyecto puede que la disposición de muros vaya cambiando. Entonces, si yo me caso con una geometría, aunque bien la norma me lo permite, que si yo conozco exactamente la posición de los muros, cargue los muros en su determinado sitio, dentro de un modelo estructural, si lo voy a hacer, ¿sí? Para diseño de cargas gravitacionales. Si no lo conozco, entonces cargue toda el área y pues nos damos la posibilidad de que se dispongan de muros en cualquier lado, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos diciendo que en cualquier lado pueda tener muros y con la consideración de carga que ya establecimos. Particiones fijas en mampostería, acá voy a ponerle de 15 centímetros. Algo más para incluir en esa placa, pensémoslo. Ustedes se paran, miran, aquí tengo el piso. ¿Qué más le podría yo incluir a esa placa? Ingeniero, ¿y no hay muros que a veces tienen columneta? Sí, sí, pero ya en esa densidad ya está incluido no solo como tal la unidad de mampostería, sino la columneta. De hecho, yo podría ser un poco más estricto, decir, oiga, pero entonces esos muros pueden tener ventanas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no le estoy descontando? Pues así mismo, estoy viéndome como por un caso más general. Obviamente que si tengo ventanas, si tengo puertas, si tengo vacíos, pues voy a descontarle. Y que físicamente, dentro de mi estructura, no voy a tener eh, muros en toda la placa, sino que van a ser en determinados puntos. Entonces, ahí casi que estamos es eh, exagerando, si puede decirse así, una condición de muros. Eh, 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 eh. Bueno, ¿no se les ocurre algo más que lleve la placa?
Aquí yo ya estoy totalizando. O sea, aquí estoy diciendo que cuánto pesan las viguetas, la placa, todo. Estoy llevándolo a una carga de 500 kilos por metro cuadrado. Perdón, por metro lineal. 500 kilos por metro lineal. A mí se me ocurre que entre las placas también puedo tener instalaciones, ¿no? Ponerla acá. Instalaciones. ¿A qué me refiero con instalaciones? Instalaciones eléctricas, ¿cierto? Sanitarias, eventualmente, y pues van por entre la placa. Acá yo en esta tabla anterior, vean que tengo algo de instalaciones. Ductos mecánicos, aire acondicionado, ¿sí? Tuberías en general. Y me dice que cuando tenga instalaciones utilice una carga de 20 kilos por metro cuadrado. Ustedes miran al techo y ven un bombillo y van a decir, pues un bombillo no me va a pesar 20 kilos por metro cuadrado, pero pues es una carga que tengo en cuenta porque en algunas estructuras puede que yo tenga, digamos, en tierra caliente, puede que tenga ductería para aire acondicionado, ¿cierto? Además de las redes de suministro, además de las redes de drenaje metidas dentro de la placa. ¿Sí? Entonces aquí digo, son 20 kilos por metro cuadrado, son 20 dividido entre 1000, y acá voy a decir ductos. Y puedo decir que es de esta misma tabla, ¿no? No es que me haga mucho, pero pues ahí la tengo en consideración. ¿Se les ocurre alguna otra carga que pueda tener la estructura? A mí no Inge, la verdad. Ok. La parte de sanitarios y eso, ¿dónde se cuenta? La parte de batería de baños y todo, Sí, pues señor. ahí yo la incluiría dentro de la parte de los muros. La verdad, yo no sería como tan cositero decir cuántos sanitarios voy a tener, cuántos baños, la mano y demás, no, sino pues ya sabemos que muros estamos largos porque no vamos a tener muros en todo lado, entonces casi que yo la echo en ese bolsillo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? En algún curso me dijeron, no, bueno, ya contemplé los muros, no contemplé las ventanas, pues como les dije hace un momento, pues ya estamos considerando los muros llenos. Aparte me dijeron, "Venga, y no incluimos el guardaescoba, pues se podría hacer como un análisis así como muy detallado, pero pues ya con las cargas que estamos teniendo largas, digámoslo así, ya estaremos cubriendo toda esa parte. Que la pintura de los muros, solamente hablamos de los pañetes de los muros y no de la pintura y del estuco, pues de igual forma, ya son unas cargas que realmente contemplan o más bien van un poco más largas a lo que realmente va a tener mi estructura. Entonces, si ustedes consideran que no va a haber más cargas, ¿cierto? Más elementos, más cargas muertas en esta placa, pues totalizamos y me dice que tengo 510 kilos por metro lineal, o sea, cada vigueta va a tener 510 kilos por metro, o por otro lado, puedo decir que eh, esa carga la divido entre el ancho aferente, que aquí es 0.7, ¿sí? Y obtengo 730 kilos por metro cuadrado. Esa es la carga que va a tener mi, mi placa. ¿Por qué quiero tener estos dos valores como referencia? Pues es que este valor de 730 kilos para mí es un referente. Yo sé si la carga está dentro de los órdenes de magnitud. ¿Sí? Placas de entrepiso pueden estar pesando entre, creo yo, unos 600
y unos 800 kilos por metro cuadrado. Aquí nos está dando 730, que es un orden de magnitud, digo yo, dentro de lo normal. Si aquí les dan 1000, 2000, ya empiezan como a revisar, porque pues puede haber un error en cálculo, alguna cosa, ¿sí? Y que adicionalmente, muchos de ustedes cuando estén viendo estructura de fundaciones, les van a pedir cuánto va a ser la carga que baja por cada columna. Entonces, pues ustedes ya tienen una carga aferente, bueno, un orden de magnitud, dicen 730 kilos por metro cuadrado, y a esa columna tiene un área aferente, no sé, de 2 por 2, 4 metros cuadrados, multiplican eso y por el número de pisos, entonces ustedes saben aproximadamente cuánta carga va a estar bajando por esa columna. Obviamente, cargas gravitacionales, obviamente, un, una, un estimado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tenga mi estructura completa, no es que la carga vaya a ser así de, ¿cómo decirlo? De tajante, que se vaya o que esté discriminado por un área al interior de la estructura y que baja la carga exactamente por ese metro, esos 2 metros, esos 4 metros cuadrados que tengo de área aferente, ¿no? Ahí se hace una redistribución de cargas por rigidez. Pero pues sí para que lo tengamos en cuenta. Ya ustedes pueden saber cuánto puede pesar un edificio. Tengo un área de tanto, tengo una carga por metro cuadrado de tanto, entonces mi edificio puede estar pesando del orden 1000, 2000 toneladas. ¿Sí? Ah, bueno, listo. No, es que me están dando 100.000 toneladas. Ah, no, pasó algo raro porque pues son cargas muy altas, ¿sí? Entonces, eso nos sirve a nosotros como puntos de chequeo. Y pues este fue el modelito estructural que yo planteé para esta edificación. Voy a apagar esto, a ver que sean todos los elementos llenos, que fue algo que yo les presenté en la sesión pasada, ¿cierto? Esta es la configuración estructural que tengo. Al igual que ustedes, yo ya tengo mi modelo en SAP, ya tengo que empezar a cargarlo. La pregunta es, ¿cómo lo voy a cargar? Pero miremos algo aquí interesante. Esas cargas que nosotros establecimos ahorita corresponden a cargas para esta zona, ¿cierto? O sea, una zona de entrepiso. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque aquí en la zona de cubierta yo no puedo tener las mismas consideraciones de carga. Puede que mis cargas sean diferentes. Entonces, por eso aquí en mi hoja de cálculo yo tengo otro bloque orientado a mis cargas de cubierta. Y pues quiero que miremos a ver si las cargas de cubierta van a ser las mismas que las cargas de entrepiso. Pregunto yo, ¿viguetas o esto que se llama peso propio, estos dos ítems son peso propio, van a ser los mismos en placa de entrepiso que en placa de cubierta? ¿El tipo de estructura? De a uno, de a uno. ¿Qué opinan? ¿Será que yo voy a cambiar mi placa, mi sistema de viguetas, de la placa de entrepiso a la placa de cubierta? ¿De qué depende el dimensionamiento de mi placa? Del peso que vaya a soportar. No, porque mira que hasta hoy estamos hablando de pesos de la geometría. y nosotros ya habíamos hablado de la placa. Se orienta principalmente a la geometría, ¿cierto? De la estructura como tal, la configuración geométrica de la estructura y de la ubicación de mi estructura, ¿cierto? Que si es zona amenaza sísmica alta, intermedia o baja, pues tiene ciertos requerimientos dimensionales. Bueno, muy bien. Entonces, pues, si ustedes me creen, en ese orden de ideas, yo tendría la misma configuración de placa porque no estoy cambiando la geometría en la placa superior o las luces o alguna cosa con respecto a las placas de entrepiso. Entonces yo mantendría mis viguetas y mis placas con la misma carga. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se entiende?
Sí, señor. Tengo la misma estructura de placa abajo y arriba y además pues para que utilicemos los mismos casetones, ¿no? Utilice los casetones por allá en el primer piso, cuando estoy llegando al último piso pues vuelvo a utilizar los mismos casetones. Bueno, bien. Nuevamente tengo la placa con unos materiales a la vista, ¿cierto? Con unos agregados a la vista. Yo necesito, y más importante en la cubierta, hacer unas pendientes, entonces voy a aplicarle un afinado a esa placa para poder dar las pendientes y que el agua drene de la forma adecuada. Entonces, por eso voy a incluir nuevamente aquí el afinado. Acabado de piso. ¿Será que tengo el mismo acabado de piso en la placa de entrepiso que en la placa de cubierta? O sea, acá en la placa de entrepiso que aquí en la placa de cubierta. No, ¿Qué acabado de piso teníamos? Para entrepiso. Baldosa, ¿no? Baldosa. ¿Es posible que yo ponga baldosa en la cubierta? No, ahí nomás sería el impermeabilizante y eso. Pues si soy estricto, sí es posible, ¿cierto? Depende del tipo de cubierta o el uso de la cubierta que yo quiera. De hecho, si yo quiero una cubierta que sea una terraza, ¿cierto? Donde ya va a ser mi salón social para hacer mis fiestas, pues yo incluso puedo tener otra baldosa, pero baldosa para intemperie, ¿sí? O sea, de poder sí se puede, no digo que no. Lo que pasa es que, pues, si el uso es el tradicional de cubierta, pues ahí no voy a tener ese tipo de baldosa. No voy a costear el precio de la baldosa para dejarla ya que se esté deteriorando con la exposición ambiental. ¿Sí? Pero puede ser, ¿no? Depende de la naturaleza misma del proyecto. Puede que yo vaya hasta allá y allá tenga mi terraza de área social o que la tenga por acá. Porque miremos, yo tengo terraza acá o tengo cubierta acá y también tengo cubierta acá, ¿cierto? Esta es cubierta para este piso. Bueno, entonces, si no voy a poner ese acabado de piso, ¿cierto? Aquí yo ya tenía pensado poner una impermeabilización. Pero, ¿de dónde me sale esa impermeabilización? Voy a mi presentación y acá me dice otra tabla, la B341-4, cargas muertas de elementos no estructurales, particularmente para cubiertas. Entonces acá yo tengo mi ejercicio, tengo una presentación, una corte de mi estructura, donde tengo una zona por acá que es cubierta, ¿cierto? Por acá esta zona también será cubierta y unas zonas internas de entrepiso. Entonces, acá me voy a interesar solamente por la parte de cubierta. Y en cubierta tengo también una gama que yo sé que ustedes van a, esta tarde misma, a empezar a buscar la norma, mirar a ver qué más opciones para su proyecto van a seleccionar. Acá puedo irme con membranas impermeables, ¿sí? Ya recordemos que aplicamos el afinado. Entonces, en membranas impermeables puede ser bituminosas cubiertas de grava o bituminosas de superficie lisa o líquido aplicado o una tela asfáltica de una capa. Si son varias capas, pues tengo que multiplicar este valor pues, por la cantidad de capas. ¿Alguna en particular? ¿Se les ocurre a ustedes? Yo digo, estoy seleccionando cubiertas, ¿no? Perdón, impermeabilizaciones, membranas que me aíslen el agua. Pero pues ahí ustedes ven que hay otro tipo de materiales. ¿Les parece la bituminosa de superficie lisa? No planteo la de grava porque pues la imagino como un material con grava a la vista, como más rugoso, pues, no sé. Tela asfáltica también podría ser, ¿cierto? De hecho, esa es la que comúnmente vemos aplicar en la universidad.
que vemos personal en los techos de los edificios que tienen unas telas y unos sopletes, entonces van poniendo la tela y con el soplete mismo, con el calor, empiezan a derretirla y acomodarla para que evitar las filtraciones de la placa de cubierta al último piso. Si me dicen bituminosa superficie lisa, donde tengo 10 kilos por metro cuadrado, pues yo la podría cambiar acá, 10 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Por el ancho aferente, que nuevamente es el mismo, y ahí tengo pues una carga social, 7 kilos por metro. Acá yo la tenía como líquido aplicado, bituminosa superficie lisa. ¿Sí? Acabado de techo. ¿Será que voy a mantener el mismo acabado de techo para la placa de cubierta? ¿O también lo modifico como acabé de modificar el acabado de piso? Pero aquí no habría acabado de techo, No habría acabado de techo. ¿Por qué? porque sería como nosotros aquí tendríamos ir acabado de piso, no hay acabado de techo, a menos que haya algo como usted había dicho antes. Bueno, pensemos que esta es mi placa, donde aquí arriba tengo, bueno, que esta es mi placa, bueno, que esta de acá es mi placa más bien, ¿sí? Donde aquí arriba tengo cubierta y acá abajo es entrepiso, ¿cierto? O más bien, ubíquense ustedes en el séptimo piso del bloque D, allá como para volver a la universidad. Ustedes están en el séptimo piso del bloque D, allá en el departamento de Ingeniería Civil. Ese es el último piso de la edificación, ¿cierto? Miren hacia arriba, ¿qué ven? ¿Lo recuerdan? O sea, ustedes se paran acá y miran hacia acá arriba. Este es el acabado de techo. ¿Va a tener acabado de techo si tiene placa acabado de techo esa estructura? Creo que no. ¿No tiene? O sea, está el concreto a la vista. Sí, profe, sí tiene acabado. Hace tanto no van a la universidad, ya se les olvidó. ¿Por qué lo digo? Bueno, ojo, esta placa anterior, que es una placa de entrepiso, yo tengo acabado de piso, que es el que está en la parte superior, que es donde yo circulo, y tiene acabado de techo, que es el que está en la parte inferior, el que este señor está viendo acá, ¿sí? Pero a nivel de cubierta, el acabado de piso fue el que ya cambiamos, ¿cierto? La impermeabilización, el acabado de piso, pero el acabado de techo es el que está aquí por debajo. Y ese acabado de techo puede ser el mismo del resto de la edificación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que iluminar, tengo que prestar servicio y pues seguramente que por eso los remití allá al último piso de allá al departamento de ingeniería civil, porque pues ustedes ven que siendo el último piso tienen sus acabados. Entonces el acabado de techo se mantiene. El que se cambia es el acabado de piso, que es el que está por encima, que es el que está expuesto. Y reitero, pues dependiendo del tipo de uso que le demos a la estructura. Entonces, en ese sentido, pues este acabado de techo voy a mantenerlo. ¿Sí? Ah, bueno, y tampoco es que esté sujeto a que los acabados de piso y de techo sean los mismos en todos los pisos, ¿no? Generalmente ocurre, pero pensemos en un edificio como Bacatá, que tiene varios usos, entonces en una zona puede tener unos acabados de piso, digamos en la zona comercial, tus acabados de piso pueden ser más pesados que en la zona residencial, ¿cierto? O que en la zona de oficinas. Entonces yo también puedo hacer una variación de acabados de piso de acuerdo con la altura de la edificación. Aquí el caso común es que sean
los mismos en toda la distribución del edificio. Pero pues puede haber casos particulares donde se presente esa consideración que le estoy planteando. De igual forma, pues yo podría decir que tengo unas instalaciones, ¿cierto? Entonces voy a llevarme mis instalaciones, porque pues el último piso también necesito aire acondicionado, necesito iluminar, necesito hacer de todo. Muros y particiones, ¿también llevará mi acabado de techo o no llevará muros y particiones? Miremos, la cubierta va a tener muros divisorios, particiones, Depende del tipo de uso. depende del tipo de uso. Aquí en el proyecto que estamos planteando, pues como ya dijimos que era para cubierta, pues no vamos a incluirle muros. Pero nuevamente, si tengo unas zonas de esparcimiento, salón social, demás, eventualmente jardines, entonces pues allá sí me toca tener unas cargas a considerar. Por ejemplo, si tengo un jardín allá en la parte superior, como me pasó en el edificio de la Tadeo, ¿sí? Eh, pues yo debo considerar esas cargas de tierra, ¿no? Obviamente, pues díganme dónde van a estar ubicadas las materas, porque eso va a ser una carga. Pensemos que la tierra puede estar pesando del orden de 1.5 toneladas por metro cúbico. Entonces, pues, y una materita, si es un jardín, no va a ser un metro cúbico, sino pues, y no va a ser una sola matera, sino varias. Entonces, pues va a tener una carga que empieza a incrementar. ¿Sí? Pero entonces, de nuevo, aquí estamos dando como unas consideraciones generales, pero cada proyecto tiene sus particularidades. Tengámoslo en cuenta. Entonces, para este caso, creo yo que no van a haber muros en la cubierta y en este orden de ideas, vemos que nuestra carga va a ser de 290 toneladas metro lineal. Antes era 510, veamos que es casi la mitad, ¿cierto? Si lo divido entre el ancho aferente, voy a tener una carga de 410 kilos por metro cuadrado versus 730 kilos por metro cuadrado en entrepiso. Carga considerable, ¿no? Bueno, una reducción considerable. ¿Por qué? Porque como mi estructura no solamente va a tener un metro cuadrado, sino va a tener varios metros cuadrados, bueno, bastante desarrollo planimétrico, entonces pues ahí empieza a pesarme la magnitud de las cargas. He visto algunos ingenieros que solamente hacen esto, placa de entrepiso, y pues para la placa de cubierta me dicen, el argumento es, pues estoy por el lado de la seguridad, entonces le ponen las mismas cargas de la placa de entrepiso. Pero pues pensemos en un desarrollo de, no sé, 1000 metros cuadrados, pues qué tanta área se va a incrementar. Y recordando que esta carga gravitacional se asocia o es proporcional a la carga sísmica, pues sencillamente puede que vaya por el lado de la seguridad, pero pues va a encarecer el proyecto, ¿sí? Aparte que si, no sé, por el lado de la seguridad también puede decir que tenga un factor de importancia, como vimos antes, no de una estructura normal, sino que incremente el factor de importancia a 1.25, pues ahí sigo por el lado de la seguridad, pero obviamente incrementando costos. Entonces puede ser que sea nuestra primera y nuestra último llamado a hacer un diseño estructural. Entonces, mejor, ustedes ven que este cálculo no nos toma mucho tiempo, ¿cierto? La idea sí es entenderlo como tal, de dónde sale, y pues podemos afinar un poco más en cuanto a las cargas de entrepiso y de cubierta. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, diferenciar carga de entrepiso y carga de cubierta. Cargas muertas, nuevamente asociadas a peso, que no va a variar su magnitud de acuerdo con la vida útil de la estructura. O que su variación va a ser muy baja, de poca consideración. ¿De acuerdo? Quiero una pregunta. Señora, Digamos, si la cubierta fuera con teja de zinc, entonces ahí cómo sería el evalúo de cargas.
Si la cubierta fuera con teja de zinc, ¿cómo sería la evalúa de cargas? Bueno, aquí este tipo de cubiertas que estamos planteando es una cubierta rígida, ¿cierto? O sea que esta cubierta va a ser parte de mi sistema estructural. Dijimos, no de la parte sísmica, pero sí de la parte gravitacional. Aunque, pues, como también lo dije, siendo honestos, cuando llegue el evento sísmico también me va a aportar rigidez a la parte sísmica, ¿sí? Esa cubierta de zinc, pues, no va a ser parte de mi sistema estructural. Entonces yo solamente la tengo en cuenta como un peso, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Vale. Bueno, puedo continuar con mis cargas vivas. Ya pasó del numeral B3, ¿cierto? Al numeral B4 de cargas vivas. Y las cargas vivas dependen directamente del uso que yo le vaya a dar a mi estructura. Entonces aquí ustedes ven que hay diferentes tipos de uso. Reuniones, oficinas, educativo, fábrica, institucional, comercio, residencial, almacenamiento, garajes, coliseos y estadios. Y para cada uno de ellos, pues también tengo unas subdivisiones, ¿sí? Y me dice que puedo tener, bueno, estamos diciendo que en nuestro caso es residencial, cuartos privados y corredores como tal, 180 kilos por metro cuadrado. Y el ejercicio que siempre les planteo, oiga, 180 kilos por metro cuadrado, traduciéndolo a personas, ¿cuántas personas son? 180 kilos, ¿cuántas personas? ¿Tres? ¿Tres de 60 más o menos? Pensémoslo en volumetría, tres personas que estén alrededor de ese orden de peso. Tres personas en un metro cuadrado. Ustedes en el piso trazan un cuadrado que tenga lado por lado un metro. Y ahí paran a tres personas. Y después, al ladito, trazan otro metro cuadrado, ¿cierto? Y paran otras tres personas. Y así por toda la casa, por todo el apartamento, por todas las fincas donde estén. Y ustedes se van a dar cuenta que es una cantidad de gente la que podrían albergar. Y que bajo condiciones de uso, pues realmente estamos hablando nuevamente de una casa, pues puede que familias que tengan tres, cuatro personas no van a estar todas siempre dentro del mismo metro cuadrado, ¿cierto? Aparte, si ellas están dentro del metro cuadrado, el metro cuadrado de lado pues va a estar solo y el del otro lado va a estar solo. Entonces, para que tengamos en cuenta qué es lo que nos está pidiendo la norma de evaluar o de magnitud de cargas en cuanto a cargas vivas, ¿sí? Entonces, si me dice 180 kilos por metro cuadrado, listo. Esa es la magnitud de carga. Uso residencial. Oficinas, 200 kilos por metro cuadrado. Ahí me están diciendo que hay una mayor concentración de carga. Educativos como la Universidad de La Salle. Vean que está interesante, porque aquí tiene un poco más de variedad. Salones de clase, 200 kilos por metro cuadrado. Escaleras, corredores, 500 kilos por metro cuadrado. Salones de lectura, 200. Estanterías para bibliotecas, 700 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? Por la rotación de los libros, porque se van moviendo y demás. Sitios de reunión, silletería, 300 kilos por metro cuadrado. Escenario, 750 kilos por metro cuadrado. Bueno, hay diferentes consideraciones allí. Para lo que nos aplica a nosotros directamente, sabemos que van a ser 180 kilos por metro cuadrado. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Ok. Entonces, aquí también vamos a hablar de cargas vivas de entrepiso y cargas vivas de cubierta. Entonces, yo me voy a ir con mis cargas vivas de entrepiso, ¿cierto? Dijimos que eran 70 de ancho, 180 kilos por metro cuadrado. Aquí ya tengo mi, eh, mi, ay, se me olvidó, mi consideración de carga, mi cuantificación de carga, ¿sí? Y de cubierta,
sea, aquí en cubierta me dice, ojo, si usted tiene cubiertas, azoteas y terrazas, utilice las mismas del resto de la edificación. Bueno, vea nota 1 que ya la vamos a ver. Esta carga viva de cubierta, que cuando estamos hablando de cubiertas rígidas, no debe ser menor que el máximo valor de las cargas vivas usadas en el resto de la estructura. No debe ser menor que la mayor de las cargas vivas. ¿Cómo así que la mayor de las cargas vivas? Yo no tengo una sola carga viva. No, por eso hice énfasis en el caso de la universidad. ¿Por qué? Porque en esta universidad, pues por un lado tenemos salones, ustedes los conocen, ¿cierto? Y allá vamos a poner unas cargas vivas de 200 kilos por metro cuadrado, pero adicionalmente voy a tener una biblioteca y allá me están pidiendo otra magnitud de cargas de 700 kilos por metro cuadrado, pero adicionalmente tenemos una zona de teatro, de silletería, donde me están diciendo que son 300 kilos por metro cuadrado, pero también tenemos un gimnasio que me están diciendo 500 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo debo ser juicioso y poner las cargas de acuerdo a la zona que tengo en mi estructura. Por ejemplo, que aquí quedan los salones, pero que acá queda la biblioteca. Aquí en esta parte de abajo, pues acá me toca cargar con 700 kilos por metro cuadrado, acá con 200, ya acá queda el auditorio, 300 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces no me voy con una sola, ni me voy siempre con la mayor, porque sabemos que la mayor ya sería exagerar, pero pues sí puedo hacer la discretización como tal de las cargas. ¿De acuerdo? Y entonces la norma me dice, oiga, la carga viva que usted quiera poner en cubierta, con lo cual yo tengo ahí mis reparos, es la, no voy a tomar, o sea, tome la máxima de las que tengan el resto de la edificación. Entonces ahí es donde yo siempre les digo, oiga, y si tengo biblioteca con estantería acá, ¿será que yo voy a subir todos los libros a cubierta para tener acá los 700 kilos por metro cuadrado? Aparte, pues pensemos, si tenemos salón de clase, ustedes están ahorita virtualmente en el bloque D, ¿cierto? En una clase un miércoles de 2 a 4 y voltean a mirar al salón del frente y pues está desocupado. Pero el salón de lado, el que estamos lindando con el muro, también está lleno. En nuestro salón habemos 30 personas y en otro salón hay 40. Y a las 4 de la tarde se desocupa este salón o llega a otra clase donde hay 10 personas y los otros salones quedan desocupados. Y a las 6 de la tarde se vuelve a llenar todo. ¿Sí? Entonces, esas cargas transitorias también son de consideración. ¿Por qué? Porque yo voy a suponer que las cargas, o voy a diseñar más bien, para que las cargas o las magnitudes de descargas sean constantes en la estructura. ¿Sí? Pero sabemos que operacionalmente no es así. Entonces, pues tenerlo en cuenta. Esto. Entonces, yo debo utilizar el mismo del resto de la estructura. Por eso aquí en mi hojita de cálculo, yo tengo nuevamente 180 kilos por metro cuadrado. Pero, de pronto algo de lo que me preguntaba Valentina es esto. Oiga, yo tengo unas cubiertas livianas, ¿cierto? Bueno, aquí me dice, si tengo unas cubiertas usadas para jardines, utilice 500 kilos por metro cuadrado para reuniones. 500 kilos por metro cuadrado. Media tonelada por metro cuadrado. 500 kilos, estamos diciendo que son personas de 60 kilos, me dan como 9 personas en el mismo metro cuadrado y en el otro metro cuadrado otras 9 personas y en el otro otras 9 personas. Físicamente ya ni siquiera me caben, ¿sí? Para que también tengamos como ese criterio de esa magnitud de cargas que le estamos aplicando a la estructura. Y pues unas cargas que allá en terraza puede que haya evento social o puede que no haya evento social. Entonces, la estructura igual va a estar diseñada para el día en que se haga el evento social y nos inviten. Adicionalmente,
cuando tengo cubiertas, eso es cuando son cubiertas rígidas, como las que estamos evaluando. Cuando tengo cubiertas livianas, principalmente orientadas a estructura metálica, a cerchas en madera, puede ser, ¿cierto? Que son con cierta inclinación, me dice, si tengo cubiertas con una alta pendiente, entre comillas alta, llamándose 15 grados, ¿cierto? Si tengo pendientes superiores a 15 grados, utilice 35 kilos por metro cuadrado. Si su cubierta es más bien plana, ¿cierto? O inferior a 15 grados, utilice 50 kilos. Entonces, mayor a 15, 35, menor a 15, 50. No es nuestro caso, entonces aquí tenemos nuestro avalúo de cargas gravitacionales. No sé si hay preguntas de cargas vivas, cargas muertas. Cargas gravitacionales en la estructura. Bueno, no hay preguntas. Ahora, pues lo que yo tengo que hacer es cargar mi modelo estructural. Entonces, por eso yo les pedí que ustedes vieran el video, chequearan a ver qué tipo de elementos pueden llegar a funcionar. Pueden ser varios, dependiendo del tipo de cargas. Yo acá voy a definir, voy a ver mi plano XY. Voy a definir unos elementos de área para hacer mi distribución de viguetas. Acá mi estructura extruida para poder verla. Y voy aquí a definir un elemento de placa. Por favor, revisen el video, créanme que es algo que les sirve a ustedes. Y voy a definir un elemento de área. Esto está corrido. Voy a definir un elemento de área que se llame membrana. Voy a ponerle plaqueta. Y esta membrana voy a ponerla, ponerle como colores blancuzco ahí para que veamos que la plaqueta. Esta membrana, bueno, yo ya tengo previamente definidos unos materiales. Hagámoslo así. Membrana, que se llame plaqueta. Placa, ¿sí? Voy a poner de material, voy a poner un espesor de 0. Le pongo un espesor de 0. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero que el programa me tome el peso de esa plaqueta. ¿Por qué razón? Porque yo ya la incluí dentro de las cargas que estime, ¿sí? O incluso, yo podría definir acá un nuevo material, voy a hacer una copia de este, que se llame virtual, donde tenga peso por unidad de volumen 0, ¿sí? No pese nada mi material, ok, ok, y en esa plaqueta, más bien, que estoy creando, le digo que le voy a poner ese material 0, ese material virtual. ¿Por qué? Pues para que no lo contemple el peso. Ustedes saben que allá cuando yo definía ese peso por unidad de volumen, después el programa lo tomaba, multiplicaba por el volumen de cada elemento y me generaba como tal un peso de la estructura. Bueno, entonces, ay, necesito aquí saber si, cómo es mi cuadrícula.
Así que me muestre mi cuadrícula, a ver cómo está. Acá tengo unos elementos que no voy a utilizar. Voy a borrar este. Voy a borrar este. No me permite que haya espacios en la cuadrícula. Listo. Y voy a crear mis elementos de área. Pues ya sabemos que como no tienen peso, pues no nos va a aportar ninguna rigidez. O sea, no tienen ni peso ni tienen espesor, ¿no? Por eso no nos van a aportar ninguna rigidez. Entonces, cuando tengo aquí en planta, estoy en el primer nivel, si selecciono este elemento, o este comando más bien, puedo dibujar mis elementos de área. Aquí ya me sale por defecto el único que he creado. Voy a decir que aquí me haga placa, aquí me haga placa, aquí me haga placa, 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 acá placa. Y creo que acá también, ¿no? El otro era el vacío. El último, no, el otro era el vacío de la escalera. En siguiente nivel, lo que hice bajar fue, ¿dónde quedó mi placa? Ahí es mi placa. Voy a subir al siguiente nivel. Vimos que el hueco de la escalera, se me olvidó dónde era. Creo que este es el vacío. Un momento, miramos la presentación, por favor. Lo recordemos. Acá tenía un vacío, que fue el que creé. A ver si nos quedó bien. Sí, cierto. En segundo nivel, el vacío es acá. Entonces, voy a decir que tengo placa, tengo placa, tengo placa, tengo placa, tengo placa, tengo placa, tengo placa. E incluso acá tengo placa. Y acá tengo placa. Ahí no. ¿Cierto? Y el último nivel va completo. Entonces, aquí en el último nivel tengo todos mis elementos de área. ¿Sí? Bueno, voy guardando. Y voy a incluir mis viguetas. ¿Para qué? Para hacer una distribución de cargas. Recordemos que estas son mis vigas, estas color salmón son mis vigas de carga o de rigidez. De carga. De carga, entonces mis viguetas van a ir en este sentido. Entonces lo que voy a hacer es definir un nuevo tipo de vigueta. Una nueva sección, puede ser copia de esta, que se llame vigueta. Que sea de material virtual para que tampoco me cargue. Voy a poner un color que me permita identificarla rápidamente. ¿Sí? Y que sea de ancho 10. Ok, ok, ok. Y entonces voy a decir que quiero ponerle las viguetas en estas zonas. Aquí, acá, acá, o bueno, mejor aún. Con este otro botoncito, siempre y cuando esté en planta, me dice, oiga, ¿quiere dibujar viguetas secundarias? Es decir, quiere dibujar viguetas secundarias, sí. ¿Con qué sección?
sección vigueta. Ya la definí previamente. No que esté articulada, sino que sea continua. ¿Dónde la quiere dibujar? Bueno, como hace falta definir. Espaciamiento o número de viguetas. Puedo decir espaciamiento o número de viguetas. Voy a hacerlo por número de viguetas. ¿Ustedes recuerdan cuál es esta distancia? Vamos a ver si aquí la tenemos. 6 metros. 6 metros, pero tenemos espaciamientos cada 70 centímetros. ¿Cuántas viguetas nos caben? 7 viguetas, 7 por 7, 49, 8, 56. 8 viguetas. 8 viguetas que diga paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Aquí está paralelo al eje Y, que es el que me dice acá. Paralelo al eje Y, voy a decir que acá quiero 8, acá quiero 8, acá quiero 8. Tengo mis viguetas. En esta segunda luz, tengo 4, 5. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. Vamos a poner 6 viguetas. Acá, acá. La siguiente luz, 5, 5. Viguetas. Última luz, 4. Y tengo planteado todo mi sistema de viguetas. Si subo al siguiente nivel, entonces recordemos, acá puedo poner la XY. Acá voy a poner XY para ver mis viguetas. Entonces recordemos que 5 son aquí atrás, ¿cierto? No necesitamos. Acá, ¿cuánto hemos puesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a poner 7 viguetas nuevamente. Después había puesto 3, 6. Y acá, si no estoy mal, le hemos puesto 9. 3, 6, 2, 4, 6, 8. 7 por 8, 56. Aquí me faltaron 6. Para completar esto, puedo ir al último nivel. Éramos 6 acá, 6 acá, 6 acá. Después se dan 3, 4, 7. Y después se dan 5. Voy guardando. Recuerden, aquí lo hice por número de viguetas. Ustedes lo pueden poner por espaciamiento, ¿cierto? Y dicen espaciamiento que dicen viguetas cada 70 centímetros y ahí las pone automáticamente. Entonces, para que ustedes también lo vayan explorando. Adicionalmente, por aquí ya puedo ponerlo en 3D, ¿cierto? Tengo mi sistema de viguetas que son virtuales, ¿no? Tengo una placa también que es virtual porque no quiero que nos aporten rigidez. Y voy a decirle al programa que me quite la extrusión. Y voy a aplicar mis cargas. Yo previamente tengo definida unas cargas, unos casos de carga. Tengo demasiadas cargas.
cargas muertas, cargas vivas, ¿sí? Voy a borrar todas estas. Tengo cargas muertas, cargas vivas. Y esta, pues, es donde está el peso propio. Es la única donde voy a dejar el peso propio activo. Entonces, en cargas muertas, voy a aplicar entrepiso y cubierta. Voy a seleccionar mis elementos de entrepiso, que son estas placas, e incluso esta, ¿cierto? Ya tenemos la magnitud de carga de 0,73 toneladas metro cuadrado, pues, en unidades consistentes. Le asigno carga. Eso también está en el video por allá. Ven que hay diferentes formas de aplicar las cargas. Voy a aplicar cargas uniform to frame en cargas muertas en una dirección, porque es placa aligerada en una dirección de 0,73. Listo. Voy a seleccionar las mismas cargas, perdón, los mismos elementos de área. Con este previous. Y voy a asignar las cargas vivas. Asignar nuevamente uniform to frame, cargas vivas de 0,18 en una dirección. Ok. Y ahora voy a asignar las cargas de cubierta acá y acá. Entonces, bueno, eran las mismas cargas vivas para ellos también, ¿no? Uniform to frame, cargas acá las voy a aplicar de una vez. Y en cubierta es 0,41 toneladas metro cuadrado. Asigno uniform to frame, cargas muertas de 0,41 kilos por toneladas por metro cuadrado. Away. Ok, voy a guardar. Voy a validar si están bien o no están bien mis cargas. Entonces aquí voy a mirar la plaquita. Digo, muéstrame esas cargas por unidad de área. No de cargas muertas, sino cargas, no peso propio, sino cargas muertas. Muéstremela como contorno a esas cargas gravitacionales que yo apliqué. Y ven a aparecer colores diferentes, ¿no? Aquí está mostrándomela, bueno, que me lo muestre en kilos o me lo muestre, que sean unidades consistentes. Esta parte azul es de 180 kilos por metro cuadrado. Ay, perdón, 430 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Y esta parte roja es de 730 kilos por metro cuadrado. Entonces estoy garantizando que están bien aplicadas nuestras cargas. Cargas muertas y cargas vivas, todo es constante de 180 kilos por metro cuadrado. Pero adicionalmente, aprovechando las ventajas del programa, voy a decirle, muéstreme en esas cargas de área, las muertas, muéstreme cómo usted me le hace la transferencia a las viguetas o a los elementos de área más bien. Yo estaba aplicando unas cargas a los elementos de área, muéstreme más bien cómo me la transfiere a los frames. Y aquí estoy viendo que esa carga que yo apliqué, vean que es la carga muerta, yo en ningún momento he seleccionado los elementos, ¿cierto? Ya me está aplicando las cargas a las viguetas. Y pues como las viguetas no tienen ninguna rigidez, sencillamente ya me está haciendo la transferencia de carga completa. Si lo corro,
Ya pues me va a dar unas condiciones de deformación. Este modelo tiene que cargar muchas cosas. Bueno, me interesa, vean, carga muerta. Y en esa carga muerta, como ustedes ya vieron, esos elementos, esas membranas, lo único que yo estoy haciendo es empleándolas, eh, empleándolas para que me haga la transferencia de carga. Todo el panel, toda la parrilla es la que se me va a formar. Esos elementos membranas no se me están deformando, solo me están haciendo una transferencia de carga. ¿Preguntas del proceso? Definimos las cargas, las asignamos y pues estamos garantizando los mismos valores que definimos. Entonces todo es consistente. Nos haría falta asignar, voy a asignar las cargas a las vigas de rigidez, ¿no? Porque ahí solamente estoy cargando las viguetas y las vigas de carga. Entonces previamente, como creo que tengo ahí una basurita en estos elementos, voy a borrar todas mis cargas muertas. Voy a borrar todas las cargas que tengan los elementos. Yo lo tenía hecho desde antes. Voy a garantizar que no tenga cargas en esos elementos. No hay acá, no hay acá, no hay acá. Y me recuerdan cuál es la carga que yo tengo que aplicar a las vigas de rigidez. Las horizontales. No, ¿cuánto es la carga? Las vigas de rigidez son las horizontales, o sea, no, de hecho son las que son paralelas a la vigueta. ¿Cierto? Mis vigas de rigidez son estas naranja, que son paralelas a la vigueta. ¿Cuánto es la carga que yo le debo poner a esas vigas de rigidez? ¿No lo recuerdan? Menos mal que les dije que no se les olvidara. ¿El doble de las viguetas? No. Sí, exactamente. Esos elementos donde apoyan las viguetas de repartición, donde apoyan las riostras, debe considerarse el efecto de la carga que pueden transportar, considerando un área aferente, ya vimos el concepto de área aferente, del doble de la carga total que lleva un nervio típico principal. Entonces, ¿cuánto lleva un nervio típico? Por eso yo aquí hice la discriminación de cargas y yo sé que a cada vigueta le corresponde esto. ¿Sí? Lo que pasa es que yo apliqué esta carga, pero el programa mismo me lo reparte de esta forma, aplicándole 0,51 a cada vigueta. ¿Cuánto es el doble? Pues cojo esto y lo multiplico por 2. 1,02. Lo mismo acá. Punto 58. ¿Sí? Entonces ya ahora tengo que ver mis viguetas de rigidez. ¿En qué piso estoy? Estoy en el primer piso. Entonces, tengo viguetas de rigidez. Acá la naranja.
Todas estas son viguetas de rigidez de entrepiso. ¿Cierto? Entonces la carga quedó de asignar por entrepiso, bueno, incluso las de arriba, para que alcancemos. Esto es entrepiso, esto es entrepiso, ¿sí? Incluso esta vigueta, si ustedes la ubican, es esta. Bueno, no es una viga, una vigueta, es una viga de rigidez, que será esta. Esta vigueta, viga de rigidez, tiene por un lado cubierta y por otro lado zona de entrepiso. Por seguridad, pues tampoco es que sean muchas viguetas, yo la puedo asignar como carga de entrepiso. ¿Sí? Arriba pues ya no subo más porque es la cubierta, entonces esas serán mis vigas de rigidez de entrepiso. Y según esto tengo que aplicarles 1,02 toneladas por metro lineal. Aquí, toneladas por metro lineal, ya están seleccionadas. A los elementos les asigno cargas uniformes distribuidas, cargas muertas, tonelada 1,02. Aquí también voy a mostrar lo mismo para que podamos ver la distribución de cargas. Daré la extrusión para que podamos ver las cargas asignadas. ¿Sí? Recuerde que solamente estoy cargando adicionalmente las vigas de rigidez. Voy a seleccionar ahora mis vigas de rigidez para cubierta, o sea, de arriba todas. ¿Cierto? Si bajo, pues va a ser esta. Y si bajo, pues ya no tengo, todas son vigas de rigidez de entrepiso. Y allá tengo que ponerle punto 58. Entonces le asigno coma 58. ¿Sí? Y aquí ya me quedan todas mis cargas muertas con las de rigidez. Tengo 0,58 donde tengo cargas de cubierta y 1,02 donde tengo cargas de entrepiso. Adicionalmente, pues si ya las selecciono todas, seleccionarlas todas para poner las cargas vivas y poder terminar con la clase hoy. Para mi cubierta. Recordemos que las cargas vivas va a ser de 180 por punto 7 me da 13, ¿cierto? Y 13 por 2 me da punto 25, pues punto 26, sí. Aquí ya estoy redondeando. Punto 25 o punto 26, de una vez. Le asignamos cargas distribuidas ahora que sean vivas. Que hice muy cuidadosos bajo qué caso de carga le estamos poniendo. 26, ¿por qué todas? Porque la carga va a ser la misma, porque tengo la misma carga, la misma magnitud de carga viva en entrepiso y en cubierta. ¿Sí? Acá pues ya puedo chequear mi carga viva y ahí tengo el punto 26. Pues voy guardando y ahí voy al día con mi proyecto de edificación. Pregunta, chicos. Hoy, definición y asignación de cargas gravitacionales. Bueno, parte 1. Cargas de entrepiso. Ya saben que esto va
orientado completamente al proyecto. Ya saben que ahorita que tienen toda la tarde libre, entre comillas, pueden empezar a revisar la norma, mirar a ver cuáles son las magnitudes de carga. Ya ustedes tienen definidas, predimensionadas las placas y demás, entonces ya van trabajando. El viernes ya pueden tener el modelito cargado y pues vamos a seguir incluyendo cosas orientadas al proyecto final. ¿Preguntas? Nicolás, es una nueva metodología para incluir carga, ¿cierto? Opinión. ¿Cómo así? ¿No está Nicolás? Bueno, chicos, ¿inquietudes? ¿No inquietudes? Motivación para hacer, para implementar esto en el proyecto que ya tienen ustedes. Entonces, nos vemos el próximo miércoles y vamos a continuar con una segunda parte de cargas gravitacionales. Reitero, no se dejen coger el tiempo con el proyecto. Sobre todo porque se nos va acumulando, se nos acumulan actividades por un lado y por otro lado, pues que ustedes van perdiendo el, el hilo de lo que se hace. Si ustedes quieren empezar el proyecto en la última semana, van a empezar predimensionamiento en la última semana y no se acuerdan cómo se hacía. Entonces, si les digo es, vayan estando muy encima del proyecto y sobre todo dejen registro de todo lo que van haciendo. Listo, Inge, muchas gracias. Buena tarde. Bueno, buena tarde para ti y para todos. Gracias, Inge. Gracias, Inge, muy amable. Hasta luego, Bueno, Ingrid. chaito.